Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital de la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados con quienes vamos compartiendo conceptos, puntos de vista, miradas, conocimientos, aspectos científicos, aspectos sociales que tienen que ver con nuestra calidad de vida que la vamos construyendo entre todos y que hay actores distintos, diferentes circunstancias y roles nos tocan decidir y hacer cosas en beneficio de nuestra salud, y con eso pretendemos que la información que esté en la cabeza de cada uno nos permita ir tomando decisiones cada vez más certeras, más precisas respecto a mi calidad de vida y también a la de los demás. Para eso justamente necesitamos escuchar, estar atentos y generar la apertura para el nuevo conocimiento y la nueva mirada que puede brindarme el especialista, el profesional, el coordinador, el director de las entidades y las instituciones de las que forman parte de nuestra comunidad. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a hablar hoy de situaciones complejas en salud, aquellas instancias, hechos que son parte de nuestra vida cotidiana y que impactan en mi salud, en mi bienestar, me pueden generar enfermedad, me pueden generar cambios de conducta, que se ubican en el plano de lo mental, que se ubican en el plano de lo emocional, que es una actitud, que es una acción, que es una toma de decisión. ¿Por dónde pasan esas situaciones de salud? ¿De dónde provienen actitudes y acciones que afectan a mi cuerpo, que dañan mi emoción, que dañan mi mente? ¿Dónde aparecen esas circunstancias? ¿Qué pasa con los actores que son nuestra comunidad y que somos los que generamos nuestra calidad de vida y, por qué no decirlo, también nuestra salud? Es un tema muy interesante para que todos estén atentos y para ello un invitado especial. Nos acompaña gratísimamente hoy el coordinador del Nodo de Salud Reconquista, el doctor Raúl Medina, quien es bioquímico y hace ya varios años que está ocupando roles y funciones en la salud pública. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar dispuesto a compartir información con nuestros televidentes. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. La verdad que es un placer, un programa tan prestigioso de la región, porque no es ni de Avellaneda, Reconquista, sino de la región, que trata todos estos temas de salud. Y bueno, esta noche con un tema complejo, como lo decías muy bien vos, muy complejo porque tiene que ver con las cuestiones íntimas, con la intimidad familiar, con cuestiones que son de mucho sufrimiento familiar cuando son estos problemas complejos, y que no es tan sencillo el abordaje como un tratamiento o un tratamiento médico y que con eso se soluciona el problema más de salud biológico, sino cuando son problemas de salud mental, como ser adicciones, como sufrimientos extremos hasta llegar al suicidio. Y esto nos toca muy de cerca y nos toca tan de manera contundente porque muchas veces tenemos gran parte, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros, de nuestras responsabilidades de distinta manera, y muchas veces nos cuesta aceptar y hacernos cargo, y por eso siempre es tan difícil el abordaje de estos temas. Desde el Nodo se está llevando adelante una actividad de la que participo, porque en este caso somos los actores de la salud pública, los invitados a participar en lo que es una información, abordajes, criterios sobre la salud mental. Y cuando nos metemos en ella es como que parece que todo se relaciona, sí. No solamente en nuestra vida, sino hasta las instituciones. Sí, es una actividad realmente muy importante que se está haciendo en el Nodo Reconquista y que está participando cerca de 400 personas de todo el Nodo. Es una actividad muy regional, no es una actividad circunscripta para la zona, la subregión Reconquista, sino vienen desde Florencia, desde Los Amores, desde Calchaquí, desde Alejandra, y realmente uno
es desde los equipos de salud, que tienen muchos equipos de los distintos centros de salud, tienen un recorrido y una historia muy importante, pero por supuesto que nos nutrimos de estas experiencias que se tienen en otras ciudades o en otras provincias, y bueno, es justamente el gran desafío de poder llegar a la comunidad para, dentro de lo posible, hacer prevención y promoción, y no tener que estar siempre cuando ya la situación nos ha rebalsado el vaso y ya tenemos que estar trabajando en otras condiciones. La verdad que tenemos mucha expectativa de estos grandes encuentros que se están haciendo, con temas como adicciones, bueno, como suicidio, como la llegada de las urgencias de los hospitales de internación, y bueno, esperamos que esto pueda producir un cambio en la capacidad de respuesta de los equipos de salud. Y por supuesto que estos cambios de miradas y saberes a los cuales haces referencia a vos, tienen que ver mucho con lo que pasa culturalmente en nuestro sistema cotidiano de vida. Por ejemplo, esto de las adicciones, que pareciera ser que es una cosa de los jóvenes, y nos olvidamos que desde hace muchos años el alcohol viene siendo una de las adicciones que más pega a nuestras comunidades, a nuestra sociedad en general, generando no solamente daño en el que bebe, sino en todo su ámbito familiar, hasta llegar a otras patologías complejas como son la violencia, y de ahí con la violencia otras cuestiones como es quitarse la vida y abusos sexuales. Sí, entonces sí, es como que se genera a partir de un hecho varias cosas. Sí, se dan estos combos que por eso todo el tiempo se tocan, porque se va pasando de un lugar a otro, se va pasando de un consumo de alcohol o de sustancias a abusos, se pasa a violencia intrafamiliar, se pasa a internaciones y a padecimiento de otras patologías, quizás ya más a consecuencia de la degradación del organismo de las personas, y con lo complejo que tiene, que son patologías aceptadas culturalmente, lo cual conlleva una dificultad para poder visualizarlo de otra manera, y la diferencia quizás con estas patologías más de consumo de sustancias, como son la marihuana, la cocaína, que son más nuevas, ¿no es cierto?, que estas más de mayor antigüedad, que se estigmatiza mucho a la persona que las consume. Sí. Todavía, digamos, es una cuestión que se legisla y que se discute mucho en el mundo, la aceptación o no de que esto siga siendo penalizado. Yo he participado en muchas reuniones que se han llevado a cabo, muchas de parte de la justicia, en las cuales la justicia opina de despenalizarlo porque no se ha obtenido un resultado con la penalización del consumo de un porro, y se va a gran parte de los presupuestos de justicia en la persecución o la penalización del consumo mínimo. Entonces hay toda una rediscusión permanente en cuanto a cómo encarar esto, y la persona que tiene consumo no verla como un delincuente, sino como una enfermedad, como una... En realidad, ¿no es cierto?, es una afección que viene siempre por otro lado. Entonces, estas cuestiones de sufrimiento de muchos de los jóvenes, ¿no es cierto?, y sobre todo los más vulnerables, que no tienen herramientas como para probar una droga, como puede ser un cigarrillo de tabaco, como todos cuando hemos sido jóvenes quizás lo hemos probado, muchos han seguido fumando, otros no hemos fumado, pero todos han probado. Y cuando uno tiene otras herramientas de sostén sociales, es más fácil que lo pueda hacer como una cuestión social, cultural, y no caer en un consumo problemático, sí, en el cual ya la situación se transforma y ya se convierte en delitos, se convierte en cárcel, se convierte en otras consecuencias mucho más graves. Que por ahí lo que nosotros hacemos es enjuiciar y juzgar al que está consumiendo la marihuana, la cocaína, sin darnos cuenta que de eso que está ocurriendo también somos responsables indirecta o directamente de ese hecho de consumo, porque somos el papá, el adulto, o en muchos casos el que le está vendiendo. Seguramente, por eso decía hoy, es más fácil sacarnos, ¿no es cierto?, la responsabilidad cada uno de nosotros, y pensar que la responsabilidad es siempre del Estado, de otro, del privado, de las instituciones, y nos cuesta hacernos cargo de que cada uno tenemos parte de esta responsabilidad. Quizás por ahí lo vemos más de cerca cuando nos toca algún familiar puntual, y ahí sí vemos, pero algo tengo que ver yo, pero en realidad tenemos toda la sociedad que ver en cada uno en su medida y desde su lugar de trabajo, ¿no es cierto?, pero nos cuesta aceptar las responsabilidades que tenemos, y hay una disociación muy grande hoy por hoy en las familias. Nos cuesta vincularnos,
Hoy conversaba con una persona de Reconquista que siempre está haciendo actividades, que bueno, Juan Pablo Roseto, que por ahí ha venido al programa también, y todos los años organiza o cada tanto organiza barrileteadas, y ahora está por largar otra barrileteada en la ciudad. Y la idea de la barrileteada es que los padres hagan el barrilete con los hijos. O sea, parecería algo tan tonto, pero es reforzar los vínculos familiares. Y dedicar tiempo. Para que hacer esta unión entre el padre y el hijo, y que el hijo, cuando tenga alguna dificultad, cuando tenga un problema, pueda recurrir al padre, al tío, al hermano, al vecino, porque hoy por hoy las familias no es solamente el papá y la mamá, son familias ensambladas de múltiples formas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede uno con alguna actividad colaborar en generar vínculos? Por eso todos somos responsables y podemos, salud, educación, las comunas, las intendencias, todas las secretarías, los concejales, cada uno de su lugar con actividades, las vecinales, las organizaciones civiles, los clubes, cómo cada uno puede estar dando su granito de arena para que los jóvenes y no tan jóvenes puedan vehiculizar por ahí todas sus cargas emocionales, que hoy por hoy son muchas y muy fuertes. El modelo de vida que hoy por hoy tenemos del consumo, del que todo lo tengo que obtener ya, hace que los jóvenes se frustren mucho y se frustren enseguida, y que no tengan capacidad de aceptar que no todo se puede y ya. Y esto hace que entre la frustración se busque una salida que parecería ser fácil, que causa un placer momentáneo, porque causa un placer, porque todo esto va cambiando. Todos recordarán las primeras campañas cuando se trabajaba la problemática del consumo, hablaban de las consecuencias negativas para el que consumía de las distintas drogas. Sí. Y el joven que probaba una droga, sea alcohol, sea tabaco, sea marihuana, tenía alguna sensación placentera también. Entonces esto jugaba hasta en contra, porque decía, bueno, a mí me dicen que me va a pasar de todo, y yo cuando pruebo esto no me pasa algo tan malo. Por supuesto que las consecuencias negativas vienen después, cuando hay un consumo sostenido, cuando hay un abuso. Entonces cambian las miradas de cómo se abordan las problemáticas y la complejidad. Nosotros en Reconquista estamos teniendo estos últimos días situaciones muy complejas de abuso y de suicidio. Y de abuso uno puede, con la intervención de los equipos de salud en la región, siempre hubo abuso. Nada más que antes se naturalizaba el abuso, y se decía, bueno, pero acá siempre existió, siempre la gente grande del pueblo se casaba con jóvenes y nos tomaba como que hay un abuso cuando una persona de 50 años se une en pareja con una joven de 13, 14 años. Bueno, hoy por hoy hay otra dimensión de qué implica cada una de estas situaciones, y los equipos de salud, los equipos de educación, las comunas empiezan a trabajar desde otra mirada, y por eso está habiendo también tantas denuncias y tantos procesamientos que a uno realmente le pone los pelos, la piel de gallina, cuando ve que tan cotidianamente la Fiscalía sacó, el Ministerio Público de Acusación últimamente sacó varios comunicados, como de alguna manera dando a cuenta de la cantidad de abuso que hay en la región. Y esto siempre estuvo, pero no se daba a la luz, o nadie lo denunciaba, o nadie sabía que tenía herramientas como para dar una respuesta, que por supuesto que siempre nos parecen que las respuestas son pocas, que demoran, que son las que queremos, pero bueno, es una transformación que va habiendo en la sociedad, que va viendo como un problema que una joven de 11 años esté embarazada, que va viendo como un problema que un joven no pueda decidir por sí mismo el desarrollo responsable de su cuerpo y su sexualidad. Exactamente. Y se van cambiando estas cosas, pero nos produce mucho dolor cuando nos enteramos de estas situaciones. Por ahí a uno le produjo, hoy tuve una serie de entrevistas que a uno le produce un desánimo o tristeza, porque por ahí se quiere hacer pensar a la gente de que esto hay una solución mágica, como que las soluciones dependen de un funcionario o de una cara, y esto no es así. Esto es un cambio cultural, un cambio que todos tenemos que trabajar, y que sobre todo en estas cuestiones de salud mental muchas veces nos va a parecer que no obtuvimos el resultado que queremos, pero no depende solo de nosotros, y la mente humana toma caminos que podemos tener un hospital de la mayor complejidad al lado de la vivienda, pero la gente sigue tomando decisiones que nos duelen y que tiene que ver con lo íntimo de las personas. Y esto tiene que ver con una cuestión también del ejemplo, el testimonio de vida que dan los adultos, o que damos los adultos a los jóvenes. ¿Por qué?
con esto del alcohol, que es una de las drogas más antiguas y la más aceptada socialmente. Esa no está penalizada o prohibida, como decía usted recién, sino que está como aceptada. ¿Y cómo cuesta, por ejemplo, en un cumpleaños de 15, que papá y mamá hagan entender a la hija que cumple los años y a los compañeritos de la hija a que el alcohol no es necesario para el festejo? Sin embargo, está ahí como aceptado y forma parte de este testimonio. Nos cuesta muchísimo a todos, uno se incluye, pero nos lo cuentan los papás de los cumpleaños que te dicen, si yo no proveo de algo de alcohol, los chicos no van al cumpleaños. Entonces, realmente uno tiene que estar muy bien parado y tiene que tener todo una capacidad de vínculo con nuestros hijos para que poder de tomar decisiones, sostenerlas y que los jóvenes las puedan entender. Por eso es tan necesario que exista este vínculo familiar y que sea fuerte realmente, para que los jóvenes no caigan en la fácil de decir, bueno, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, me refugio en otro tipo de situaciones. Y nosotros los adultos somos los que tenemos que dar los ejemplos. Yo, digamos, un ejemplo que suelo dar es cuando llegan los distintos eventos festivos de la ciudad, como son los concursos de pesca del Surubí, que son realmente excelentes, o los bailes de fin de año, y todo lo que produce, pero como los adultos, cuando damos notas periodísticas o demás, que nos juntamos, y parece que el mejor grupo, la mejor peña es la que más toma, y después nos asombramos cuando los jóvenes se van a un boliche, toman y producen un accidente. Entonces nos tenemos que hacer cargo, pero nos tenemos que hacer cargo de verdad, porque si no es fácil decirle, bueno, la culpa es del municipio que no controla la alcoholemia en las rutas. La culpa es de la escuela que no le enseña a los jóvenes, la culpa es de salud que no llega con un proyecto efectivo en el centro de salud y no logra que la gente no tome. Y no nos hacemos cargo de que nosotros también aportamos nuestro granito positivo y negativo, y entre todos tenemos que dar una respuesta. Sí. Y por otro lado están las sustancias que están aceptadas como parte inclusive de la práctica médica, como puede ser un medicamento, que también son sustancias que consumidas en forma indebida también es un problema complejo que se instala en la persona, en la salud y en el entorno. Es un gran problema, y la Argentina es uno de los países que tiene mayor índice de consumo de analgésicos sin prescripción. Y son medicamentos, no son caramelos, y nos autoproducimos mucho daño, y muchas de estas situaciones traen problemas complejos de salud, y también son drogas, pero muchas veces son de venta libre o algunos con receta que también se consiguen, y también es una droga donde hay un gran interés, y todo tiene un gran interés, lo económico, en las drogas ilícitas, en las de alguna sustancia, porque directamente tienen tanto poder estas organizaciones delictivas que tienen cobertura política, militar, policial, y directamente es otra la situación, más compleja todavía que la nuestra, pero bueno, tenemos que fortalecer los lazos en la sociedad para no permitir que esto llegue, y cómo poder trabajar con nuestros jóvenes, que siempre queda muy lindo decir que nuestros jóvenes son el futuro, pero si no nos esforzamos como sociedad para darle alternativas, de que vean que tienen un futuro en lo educativo, en lo social, en lo laboral, es muy difícil que nuestros jóvenes no se inclinen por una salida fácil cuando están mal, cuando se sienten que no tienen los padres que quisieran tener o que los acompañen, instituciones que no le dan respuesta también quizás, que no caigan en la actitud facilista de que ni siquiera es fácil, porque no da de ser tan lindo, ¿no es cierto?, estar todo el día en una esquina tomando o fumando sin ningún proyecto de vida. Y esto es lo que intentamos trabajar
al menos de salud y también con otras instituciones, con los jóvenes y con los no tan jóvenes, de proyectos de vida. Y por supuesto que a propósito de esto que decís vos, que por supuesto que los jóvenes son el futuro, no hay duda, pero también nosotros somos el futuro. Los que tenemos 40, 50 años también somos el futuro, o sea, no dejamos de serlo. El tema es plantear qué futuro estamos armando entre todos, con niños que están aspirando Poxirran o uno de esos productos, digo Poxirran, que quizás la marca no es el problema, sino la sustancia, que va descerebrando, va comiendo parte del cerebro de los niños, los jóvenes también con el propio alcohol, los adultos con el cigarrillo, con los propios medicamentos. También vamos generando una sociedad que empieza a disminuir su cerebro con todo lo que significa esta capacidad de adaptación a un medio que nos exige mayor tolerancia, mayor convivencia, mayor consideraciones, porque nos convertimos enseguida nos enjuiciamos y hasta queremos meter a todo preso o lo queremos encerrar en el manicomio y aparece como el miedo de lo que nosotros mismos generamos. Es como que el temor lo generamos nosotros mismos con nuestras conductas. Sí, sí. Ahora hay un cambio de paradigma en lo que es desarmar las lógicas manicomiales, ¿no es cierto?, y que el abordaje sanitario sea más integral. Hay una ley provincial y hay una ley nacional, que bueno, ahora con este nuevo gobierno hay algunas marchas y contramarchas con este intento de desarticular la creación de nuevos manicomios y los que están ir transformándolo en hospitales generales. Y esto es muy difícil porque muchas veces el trabajo con salud mental, los mismos familiares, uno los puede entender con el desgaste que tienen, con situaciones tan complejas de las que hay, de las que existen, no tienen mayor capacidad de contención o de abordaje, y los mismos familiares muchas veces piden encerrar a los familiares. Exactamente. O también van pasando por momentos, ¿no es cierto?, por picos y pozos, ¿no es cierto?, en cuanto a no, nos vamos a hacer cargo de nuestros familiares, mi hijo, es mi esposo, es mi hermano, y por ahí no dan más y dicen, no lo quiero encerrar, quiero que se lo lleven, quiero que... ¿A dónde lo van a llevar? ¿A dónde? Hay casos y casos, ¿no es cierto?, pero en general la mayor cantidad de los pacientes son momentos de crisis aguda, en la cual cuando pasa esa crisis y está medicada y tratada y con un proceso de atención, es un paciente, es una persona más. Pero antes todas estas lógicas lo que se hacía era internarlo y se lo encerraba hasta el resto de su vida. Y es muy difícil porque nos tenemos que hacer cargo nosotros de estas cuestiones, y por eso es dejar de pensar que la responsabilidad siempre es de otros, sino tomar cada uno las responsabilidades y no pensar que es una persona a la cual hay que encerrar, sino entre todos contenerla. Contener. Y esta situación compleja de salud de la que estamos hablando hoy obliga a tener vínculos con otras instituciones, con justicia, con seguridad, con educación, para citar algunas, porque en realidad creo que nos abarca a todas las instituciones, porque obliga a que se trabaje en conjunto en esta mirada de ver es muy difícil que lo resuelva una sola institución. Nosotros ahora estamos por hacer en septiembre también un encuentro de jóvenes, que ya se ha hecho años anteriores también, donde participa educación, donde participa juventud, turismo y salud fundamentalmente, donde se van a reunir jóvenes de Florencia, de Guillermina, de Rabón, de Campo Ardi, de Las Toscas, y son justamente estas herramientas que queremos darle a los jóvenes para de alguna manera escucharlos, darles importancia, tratar de darles respuesta en lo que nos solicitan, y por eso se va viendo cuáles son los temas que les interesa y tratar de darle alguna respuesta, porque a los jóvenes les interesa
tener actividades, pero también tener una respuesta, ¿no? Laboral, en las capacitaciones. Un encuentro de jóvenes que se va a contar con más de 200 jóvenes de todas estas regiones, que cuesta mucho hacerlo y cuesta mucho sacrificio, pero realmente son las conductas o las actividades que creemos que puede dar, son respuestas o resultados que a lo mejor no se ven poco, pero son las que van a dar una respuesta a largo plazo. Yo en muchas oportunidades, por ahí con temas más no de salud mental, sino de enfermedades crónicas o transmisibles, Sí. en algunas oportunidades en entrevistas con medios radiales, ¿no es cierto?, cuando vemos y discutimos sobre problemáticas que salen a la luz, decimos, bueno, nosotros en Reconquista tenemos muchas situaciones de cuando hay abundante lluvia, de barrios que quedan bajo agua, Sí. barrios que no tienen cloaca, que no tienen agua potable, y ustedes pueden ver que en estos últimos años no ha habido casos de hepatitis A, que son las que se transmiten por esas vías, no hubo casi de leptospirosis. Entonces creo que hay todo un éxito en el trabajo de prevención y promoción de los equipos que administran la profilaxis de la leptospirosis, que vacunan a toda la población, que recorren casa por casa cuando están en estas situaciones. Entonces eso no se ve, porque como no hay un caso no se lo ve, pero es un poco el éxito de los equipos de salud, de los centros de salud y de los hospitales. Entonces uno, digamos, no es que uno quiera con esto no ver o no mostrar lo que cuando suceden sucesos lamentables como un chico golpeado, un chico de bajo peso o un suicidio. Pero si uno se queda solo con lo que no se logra llegar a tiempo o en forma, que muchas veces depende multifactorialmente, no vemos todo lo que sí se hace de bueno, y los equipos de salud, como cualquier otro trabajador, realmente hacen mucho sacrificio. Vos lo conocés muy bien porque sos parte de los equipos y ves el esfuerzo que hacen la mayoría de los equipos de salud y cómo día a día ponen mucho, más allá de que siempre hay cosas para corregir o personas que no trabajan con la dedicación que uno quisiera, pero la gran mayoría sí. Y esto se ven resultados, y resultados que a lo mejor no se ven, pero se ven. Sí. Bueno, y ojalá que esto que está diciendo Raúl pueda tomarlo la prensa, que es a veces la que está mirando demasiado eso negativo que falta, y pueda también decir lo positivo, porque eso es parte del estímulo para quien está haciendo trabajo, pero también es un mensaje para el oyente, para el televidente, de que sí se van logrando pasos importantes, porque ese mensaje positivo también es necesario para el joven, para el papá, de saber que hay cosas que no se están produciendo en sus hijos, en su comunidad, a expensas de que hay trabajadores que están cumpliendo efectivamente su tarea. Sí, sí. Y nosotros, bueno, la responsabilidad también, siempre lo decimos, es regional. Nosotros ahora sumamos un matrimonio de profesionales en Los Amores y en Cañadombú. Sí. Cañadombú nunca contó con un médico en toda la historia de Cañadombú, y ahora hemos logrado que este médico pueda estar yendo de lunes a viernes todos los días, y reforzado con un médico más en Los Amores, y son las zonas más lejanas, donde hay más kilómetros de calzada natural, donde cuando llueve es muy difícil salir. Sí. Entonces se ha ido sumando recurso humano en toda la región, en lugares que quizás sería mucho más fácil ponerlo en Reconquista, en Avellaneda, en Villocampo, en Vera, y no dar recursos al resto de la región. Hemos reparado en una primera etapa y ahora estamos avanzando en una segunda etapa al Hospital de los Amores, y nadie se entera de eso porque realmente no es noticia quizás, Sí, pero uno tiene que pensar la región y en la accesibilidad, porque nosotros muchas veces nos quejamos de que Rosario o Santa Fe concentran muchos recursos, pero nosotros a veces repetimos lo mismo. Exactamente. Y queremos poner todo el recurso en Reconquista y en las ciudades más grandes del nodo, y tenemos que ser realmente generosos con el resto de la región y dar accesibilidad, dar equidad. Y si no ponemos recursos en el resto de los efectores y siempre pensamos en Reconquista o en las ciudades más grandes, podemos quedar muy bien o sumar quizá rédito político, pero sabemos que no estamos haciendo bien la tarea. Por eso este encuentro hacemos mucho esfuerzo para que participen gente de toda la región, para llevar este conocimiento. Estamos realizando una actividad mensual. Mañana tenemos un encuentro en Cañadombú sobre odontología, que participa el Círculo Odontológico también, porque la idea es abrir a las instituciones, no que sea salud solo. Correcto. Nos va a acompañar el presidente del Círculo Odontológico de acá. Bueno, también vamos a tener una actividad mañana en Villocampo, la doctora Furra también va para Román. O sea, se están haciendo capacitaciones en toda la región, cuestiones que quizás antes no se podía hacer
porque era menor el recurso humano, porque no se podía. Yo durante un gran tiempo estuve como coordinador del nodo solo en el nodo. Sí, sí, ahora sí. tengo una compañera y tengo compañeros en las subregiones donde podemos realmente estar más cerca de manera continua en el nodo. Nosotros, yo mañana me voy a Villocampo, pero el doctor Carnicier va a estar haciendo la cuña, con la doctora Supel también y con el doctor Rondini. O sea, podemos estar yendo a más lugares con mayor... la gente nos agradece mucho en la región porque estamos continuamente visitándolos, dando respuesta, escuchando qué es lo que necesitan y qué es lo que la gente de los lugares quiere, y se puede estar dando respuesta de otra manera. Estamos con el doctor Raúl Medina, quien es coordinador del Nodo de Salud de Reconquista y la región. ¿Nodo número? Nodo 1. Uno de salud. Estamos compartiendo con él esas situaciones de enfermedades complejas que hoy por hoy tenemos en nuestro sistema y que debemos por lo menos observarlas, verlas, analizarlas y ser parte colaborando para que a poquito esto se vaya resolviendo en beneficio a nuestro futuro, el nuestro, el de nuestros hijos y también el de nuestros abuelos. En la próxima... ...9 de julio 1465... teléfono 428-061... Reconquista. Estamos con el doctor Raúl Medina, quien es coordinador del Nodo de Salud de Reconquista, Nodo de Salud número 1, que abarca Román, la zona de... Todo el departamento obligado, todo el departamento Vera y el norte del departamento San Javier. San Javier, que es Román, hasta Alejandro, Los Jacintos. Alejandro, exactamente. Bueno, toda esa zona corresponde al Nodo 1 de Salud. Él es el coordinador, junto a la doctora Furrer, que ella es coordinadora, directora regional. Directora regional. Y estamos hablando justamente de situaciones problemáticas de salud que son complejas y que a veces nuestros comunicadores sociales se encargan más de marcar el hecho aislado y no la problemática en general que, como dijimos recién con el doctor, siempre es social. Y recién decía yo, Raúl, esta cuestión de lo importante y lo urgente, porque es como que veo que en salud, y por ahí en todas las instituciones, pero en salud vamos en lo urgente y dejamos de lado lo importante. Sí, que por supuesto cuando tenemos una urgencia hay que abordarla y atenderla. Ahora estas situaciones que tuvimos recientes en el puerto, el equipo ya se ha contactado, los referentes de salud mental del nodo, la psicóloga, la licenciada Laura y Fernando, han concurrido a la familia y al equipo de salud y eso hay que hacerlo. Hay que hacer cuando nosotros tenemos un intento o una consumación de un suicidio, por supuesto que se trabaja con la familia y se aborda, pero realmente si no podemos abordar estas cuestiones de trabajo, de capacitación y de prevención, lamentablemente después tenemos que correr solamente con algo ya drástico, ¿no es cierto? Esto es fundamental y siempre se intenta
los residuos, el patio limpio, y había más casos, y seguía habiendo casos en el barrio. Hasta que por ahí, en algunos domicilios podíamos entrar, y había domicilios que parecían una colección de frascos, frasquito, cacharro, y hasta que no llegábamos a ese domicilio no se cortaba la circulación viral en estas manzanas. Entonces son quizás enseñanzas que nos dan de que no alcanza ni siquiera que gran parte o la mayoría de los vecinos se comprometan. No alcanza porque había un vecino que su patio lindaba al resto de las casas de la manzana, y de ahí los mosquitos iban y realizaban la deposición de los huevos en los otros domicilios y se daban los contagios. Entonces son enfermedades que nos obligan a trabajar en conjunto. Y quizás estas problemáticas complejas también tienen que ver con esto, porque no alcanza con un equipo de salud muy atento o con un municipio muy atento, si no hay realmente una red de abordaje entre los vecinos, entre la vecinal, entre las instituciones deportivas, los clubes. Si no hay un abordaje de compromiso entre todos, va a ser muy difícil y nos vamos a seguir asombrando y nos vamos a seguir echando culpas entre todos y no vamos a poder dar respuesta. Pensar que una enfermedad, y mucho menos si una enfermedad de este tipo de abordaje complejo se va a resolver porque un funcionario cambie, realmente es no conocer del tema y es realmente, creo, de una gran hipocresía echarle la culpa a otro y pensar que con eso vamos a solucionar. Y esto, entre lo importante y lo urgente, que hay que estar ocupándose las dos cosas, justamente lo importante es poder hacer un buen trabajo de formación, de información y de acción en todo lo que es la prevención. Exactamente, porque es lo que es siempre mucho más económico, es mucho más saludable, y si no se lo aborda de esa manera, el recurso vamos a dilapidar muchísimo recurso, y es recurso que no se pone en otro lado, porque también eso es muy facilista decir, bueno, yo ahora voy a incorporar no sé cuánta cantidad de enfermeros, de médicos, pero es recurso que lo voy a dejar de poner en otro lugar. Con los impuestos que entre todos pagamos, tenemos que optimizar el recurso para que podamos dar respuesta en todas las problemáticas. Yo voy a poner 20, 30 médicos más en Reconquista, pero si no puedo solucionar el tema de agua potable, si no puedo solucionar el tema de cloacas, y seguramente no voy a dar una respuesta. Hasta ahora en la historia de la medicina, lo que más ha modificado a la salud de la humanidad ha sido el lavado de manos y el contar con una letrina para poder eliminar las cloacas. O sea, no estamos hablando de una ultra tecnología ni de una ultra inversión. Tiene una obra social, que tiene un recurso en el bolsillo, parece ser que pertenece a otra sociedad o otra instancia de las adicciones o los riesgos de suicidio, los riesgos de violación. Sin embargo, debemos tomar conciencia que esto está en todos los sectores y que no es una cuestión de público o privado, y que aquí también es necesario coordinar lo público y lo privado para que esto también surta su efecto en beneficio de la comunidad. Seguro, en lo público tiene más visibilidad, porque todas estas cuestiones, todo lo que es abuso en las clases sociales más altas, no es que no se dé, sino que se oculta de otra manera, o como se concurre más al privado, muchas veces no toma difusión, pero se viene modificando también. Nosotros en nuestra provincia, el IAPO desde hace unos años viene actuando de regulador del privado, y como se está controlando y accediendo mucho más a lo que es el funcionamiento de la obra social IAPOS, la provincia indirectamente y cada vez también más directamente está logrando tener un mayor control. Falta muchísimo todavía sobre el privado, porque digamos, los problemas se repiten,
y no creamos que la persona que tiene obra social o acceso a algún bienestar de prepaga o de obra social también, ¿no es cierto?, sindical, tiene una mayor respuesta. Muchas veces no, y muchas veces tiene menor respuesta. Nosotros siempre lo marcamos en lo que es la respuesta que ofrece el Hospital de Reconquista, que es el hospital de tercer nivel nodal. Cuando el Hospital Reconquista no tiene una cama para terapia, no duda ni 2 segundos en poder internar en el sanatorio. Por supuesto que se le paga, y el sanatorio hace lo mismo cuando no tiene cama interna en el hospital, pero necesitamos que esto se haga también más, que se facilite más aún todavía. Nos cuesta mucho todavía que el privado realice las denuncias que son obligatorias de enfermedades, que llene fichas que son obligatorias cuando hay que reportar a provincia de nación. Todavía nos cuesta mucho trabajo lograr esto. Y a propósito de esto de la obra social y lo privado con lo público, también debemos decir, doctor, que estas problemáticas atraviesan a todos los sectores sociales, que acá no discrimina el recurso económico, ni centro urbano o periférico, por lo menos en esto principal que hemos hablado, que es las adicciones, que es la violencia, que es el abuso, es el suicidio, que en realidad esto por lo general atraviesa a todas las edades, a todos los sectores sociales. Todas las edades y los sectores sociales, con la diferencia, sí, como decíamos hoy, que muchas veces en los sectores más vulnerables se los criminaliza más, se los estigmatiza más, porque tienen menos herramientas y traen consecuencias, como bien decías vos, por ahí los consumos de todo lo que es los inhalantes, que produce un daño muy grande en el cerebro de los jóvenes, de los niños, que son los que más lo consumen, y quizás utilizan esa droga porque no tienen acceso a otra y porque es la más barata. Y en esto, bueno, se ve más, ¿no es cierto?, el daño. Y tiene que ver también con la clase social. Y por supuesto que esto no debemos esperar que el niño sea adolescente para empezar a decirle las cosas, porque esto se aprende desde niñito, y tenemos nosotros aquí en nuestra zona niños que están inhalando a los 8, 9 o 10 años. Sí, lamentablemente es una realidad que se ve en los barrios, y que bueno, justamente es el desafío. Ahora nosotros estamos, bueno, como varias actividades que comentábamos, pero se está poniendo mucho esfuerzo en el trabajo con los adolescentes. Es el sector que más nos cuesta, sobre todo los hombres, también en los adultos, los hombres, es el que más nos cuesta acercarlo al centro de salud. Porque nosotros podemos ir, que es un poco lo que muchas veces nos reclaman, casa por casa, pero no lo podemos llevar obligado, no lo podemos amenazar. Mirá que si no vas al centro de salud te voy a hacer tal cosa. Entonces, digamos, que la gente pueda entender esto es importante, porque por más que se intenta, que tiene que ver con la estrategia y con la inteligencia de los equipos. Nos ha pasado muchísimas veces que organizamos actividades y no tenemos la asistencia y la concurrencia que esperamos, y decimos, pero qué bárbaro, la gente, qué irresponsable, ¿cómo no? No viene. Y si no es la gente, si no es la temática que a la gente por ahí le interesa, no va a ir. Entonces hay que buscar las temáticas, porque cada lugar tiene su particularidad y su interés. Y entrar por ahí, y posiblemente también eso nos dé a lo mejor el ingreso, la entrada, para poder trabajar un tema que a lo mejor no le interese tanto a la gente, pero que nosotros por ahí podemos estar viendo que es muy importante. Mucho trabajar con las comunidades aborígenes, también estamos haciendo un gran esfuerzo para poder llegar,
donde si no contás o no contamos con el visto bueno de la comunidad, con el cacique, con el referente de la comunidad, realmente no se puede hacer casi prácticamente ningún trabajo. Sí. Entonces es un desafío muy importante de trabajo en conjunto, porque si no es muy poco lo que podemos hacer, por más voluntad que tengamos y por más recursos que tengamos. Sí, y pasa en todas las comunidades, esta en particular porque tiene un modo bien conservador de conducirse, pero pasa en realidad en todas las comunidades, algunas rurales, otras urbanas que tienen comportamiento distinto, y ahí va a estar obviamente la vocación y la calidad estratégica del equipo formado, que es importantísimo también para eso. Muy bien. Estamos con el doctor Raúl Medina, quien es médico, bioquímico y es coordinador del Nodo de Salud de Reconquista, Nodo número 1, hablando de situaciones complejas de salud. Después de la pausa, sí, hablamos de estrategias de prevención. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 420. El tiempo. Sí, es tan importante como difícil hacerlo, y es trabajar sobre proyectos de vida. Lo que charlábamos hoy, por ejemplo, con las jóvenes, muchas veces nos pasa en las zonas rurales que el proyecto de vida es embarazarse. Sí, sí. Es el proyecto de ellos. Así es. Y está por eso consentido con la familia, jóvenes muy jóvenes que no lo toman como una problemática, porque muchas veces quizás nos hablan de una embarazada de 13 años como una problemática, y que nosotros la entendemos también como tal, pero nos cuesta mucho culturalmente cambiarlo, porque en zonas rurales o muy alejadas quizás no cuentan con un proyecto de vida, y quizás lo único que ellos ven de sus familias, de sus madres, de su abuela, que su proyecto había sido ese, formar una familia, que no es un mal proyecto. El tema es cuando de tan jóvenes que tenemos posibilidad de acceso quizás a otras cosas, poder pensarlos y entonces poder ver otros caminos por donde tomar los jóvenes. En el puerto estamos trabajando, por ejemplo, con posibilidades de capacitaciones, que estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo. Hay gente muy capacitada, que es gente del puerto, que nos va a estar dando una mano con organizar capacitaciones para jóvenes del puerto, de comunidades quizás más victimizadas, como jóvenes del común del puerto, que pueden estar accediendo y poder participar de una capacitación de oficios donde ellos puedan tener otra motivación. Exactamente. Quizás uno lo puede ver como, ¿qué tiene que ver esto con salud? Pero bueno, justamente es esto, es poder trabajar con otros ministerios para poder brindar una capacitación a los jóvenes, que es lo que nos piden. Los jóvenes están muy ansiosos y muy solicitando qué pueden hacer. Sí. Muchas veces los victimizan o los marginan diciendo, oh, los jóvenes no quieren hacer nada, están todo el día sin hacer nada, es lo que les gusta. No, cuando nos llevamos una gran sorpresa cuando se le dan ofertas concretas de actividades, ya sea desde realizar una actividad deportiva, una capacitación, o hasta juntarse a tomar mate y poder conversar de temas que les pueden interesar, cómo se suman y se enganchan los jóvenes, y cómo ya tienen otra mirada y otra participación en los intereses de la comunidad, de los barrios, de su cuadra, y cómo empiezan a tener propuestas propias. Bueno, el trabajo de promoción y prevención, en este caso con los jóvenes, pasa por ahí, con el trabajo en poder ofrecerles algo a los jóvenes. Y en esto necesitamos de todo, porque salud tiene herramientas, pero obviamente que vamos a necesitar de los distintos ministerios, de la comuna,
de la municipalidad y de las instituciones de poder estar ofreciendo algo en conjunto para que ellos puedan ver que tienen una salida y que no es la salida solamente recurrir a un escape como puede ser una droga lícita o ilícita o ni hablar de tomar una determinación tan dura como atentar contra su propia vida. Y no es menor, doctor, ir abriendo la cabeza en todos los ciudadanos, nuestros televidentes, de que la culpa no la tiene el otro, que hay situaciones en las cuales somos todos responsables y que poder pensarla así a la vida y a la convivencia puede llevar a solucionar algunas de estas cuestiones antes de que ocurra lo peor. Sí, porque si no es más fácil echarle la culpa al otro y reclamarle siempre, sobre todo al que menos tiene, ¿no es cierto?, mayor responsabilidad, mayor conducta, mayores hábitos, cuando muchas veces no es que uno pueda justificar, pero cuando uno no tiene ningún medio, cuando uno no tiene ninguna posibilidad, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a trabajo, vive en condiciones infrahumanas. No te escuchan. Y es muy difícil que tenga una motivación tan loable de decir, bueno, yo me voy a seguir deslomando para intentar de la mejor manera lograr algo. Y después cuando por ahí el Estado, nacional, provincial o municipal, genera una herramienta como puede ser una cloaca, un pavimento, un barrio, una construcción de vivienda, muchas veces los mismos que nos quejamos de por qué ese recurso va a esos barrios. Exactamente. Y entonces después cuando pasan estas cosas en estos barrios decimos, ¿cómo el Estado no llega? Exactamente. Pero cuando el Estado decide o determina en poder construir una sociedad más justa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarea. Bueno, muy amable como siempre. Y por supuesto que quedan invitados a que cuando hagan actividades de estas las puedan seguir difundiendo. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de la Salud. No se vaya a LTV, sigue Rodrigo Forti con Cuarto Internet.